Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con un nuevo programa de solidaridad. Hoy tenemos una ocasión especial que parte de una historia. Mi compañero José y yo fuimos a visitar el Colegio Público de Granda para ver los talleres del MPDL que se desarrollan allí y también las dinámicas de trabajo y el ánimo de Rita, su directora, que nos conquistó. Así que la hemos traído aquí y con ella también hemos traído a Nanu del MPDL. Pero antes vamos a ver el reportaje de nuestro día en el Colegio Público de Granda. La ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad desarrolla dentro de sus iniciativas de educación un programa de integración de minorías en centros educativos. Este programa se desarrolla en La Felguera, Siero, Mieres y Oviedo y promueve talleres interactivos orientados a diferentes edades, en los que se trabaja en grupo valores tales como la tolerancia, el respeto a la libertad de expresión, la diversidad y la educación para la no violencia. Nosotros estuvimos con ellos en el Colegio Público de Granda, en Siero, que acoge a medio centenar de alumnos, de los que el 90% aproximadamente pertenecen a la etnia gitana. Los talleres están enmarcados en un programa de integración de minorías en centros educativos que se desarrolla en 4 colegios, en 4 zonas de Asturias: La Felguera, Siero, Mieres y Oviedo. Y estamos en Granda, estamos en Siero, y aquí el taller de hoy es el de juegos de convivencia, y el de hoy iba sobre la libertad de expresión y sobre Lucinda y unos niños piratas, y al final terminamos haciendo este niño pirata. Y hay más actividades. Después de esta vamos a hacer actividades con los niños más mayores, de 11 y 12 años, y ya más específicas de educación para la paz. La respuesta de los chicos es muy diversa y en este colegio disfrutan de una experiencia de aprendizaje alternativo. Profesores y tutores se implican en los talleres, que varían dependiendo de la edad de los alumnos. Es muy diversa, depende del grupo, depende de la zona y depende de las características de los niños. Bueno, es de sentido común, pero sí que hay que decirlo. Y sí, generalmente se lo pasan fenomenal, es un momento para distendir, para aprender otras cosas diferentes y trabajar métodos diferentes, que el método de contar, oye, pues hay que ser buenos, pues no, vamos a contarlo de otra manera y haciendo cosas. Bueno, ¿qué voy a decir? Aquí en Granda es una auténtica maravilla. Desde el último profesor hasta el primero colaboran en los talleres, en la tutoría colaboran muchísimo. Rita, la directora, que luego habláis con ella, se vuelca con todo este tipo de actividades con los críos, una maravilla. Los talleres se desarrollan de forma intensiva y el próximo objetivo del MPDL son los padres, con los que quieren trabajar en dinámicas de resolución de conflictos. Antes trabajamos un día a la semana. Y luego, aparte, las tutorías, que vienen a ser mensuales o quincenales, dependiendo la cantidad de tiempo. O sea, quincenales cuando son 50 minutos o 45, y aquí son hora y media y son mensuales. Y luego, en vez de hacer un día a la semana, estamos haciendo los talleres intensivos de una semana completa, porque nos da la sensación de que hay mejores resultados. Lo que queremos avanzar ahora es con la parte de padres, que hemos hecho ya talleres de resolución de conflictos con padres, han tenido mucho éxito, los hicimos en La Felguera y los hicimos en Oviedo, y ahora tenemos la idea de hacer la misma línea aquí en Siero y en Mieres. Y aquí en Siero con las madres también hicimos hace unos años otro tipo de talleres de nutrición, talleres de higiene, de alfabetización, apoyando la escuela de aquí del colegio, y la línea que queremos es continuar, pero ahora ya con resolución de conflictos. Yo he hecho una foto con mi móvil. ¿Y qué forma tiene? Sí. ¿Qué empezaba? ¿Dónde está? Esta. Y esta la he hecho mis profesoras, Lucía y Nano. ¿Y qué tal lo has pasado? Bien. ¿Qué has hecho hoy? ¿Me lo puedes enseñar? Sí, esto. ¿Y que es un pirata? Sí, es una niña. ¿Y qué tal te lo has pasado? ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Y hacéis mucho así este tipo de talleres con más niños o ahora es así? Bueno, no sé. ¿Y a ti qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer también una obra de teatro o te gustaría hacer algo en Una marioneta? obra de teatro. ¿Y qué te gustaría? ¿Algo con princesas o con animales? Hacerme disfraces. ¿Disfraces? Sí, ¿De qué te gustaría? de hada. ¿Qué habéis estado haciendo? Marionetas. ¿Pero qué tipo de marionetas? ¿Cómo las habéis hecho? ¿Habéis cogido trozos? ¿Los habéis recortado? ¿Cómo habéis hecho? La hemos recortado y hemos puesto telas. ¿Y qué tal con tus compañeros? ¿Bien? ¿No ha habido así un Bien. poco de...? ¿Te gusta hacer así estas cosas en grupo? Sí.
Rita, directora del centro, busca siempre nuevas vías de aprendizaje que además de los talleres del MPDL incluyen música, un blog de internet o incluso un torneo de fútbol. Este tipo de talleres, aunque es muy poco a poco, es muy lento, es muy despacio, yo creo que son importantes y son experiencias que estos críos que tienen muy pocas oportunidades de salir de aquí, de hacer otras cosas, pueden llegar a hacer, ¿no? También se busca abrir el centro a la comunidad, haciendo del colegio una entidad plural. Este año tenemos un proyecto de apertura de centros, pensando en algo que pudiera entusiasmar a los críos. Y el tema de la música está claro que es algo que lo llevan en la sangre porque les encanta, ¿no? Y en vez de invitarlo al cajón flamenco, que fue la primera idea, el chico que vino dice, oye, ¿por qué no lo ampliamos y hacemos más instrumentos? Y bueno, hay un grupín que está quedándose bien emocionado. La otra parte del proyecto es eso, la apertura un poco del centro al resto no sé si de comunidad educativa o de barrio, ¿no? Supliendo un poco la carencia de bibliotecas, de espacios públicos aquí en lo que es la Sierra de Granda. Y bueno, de momento está teniendo bastante buena acogida. Yo creo que es una cosa importante, aparte de la gente que se beneficia de las actividades, bueno, pues que entren al centro, que lo vean, que vean que esto es algo de puertas abiertas y que es de todos. El Colegio de Granda se mueve buscando la normalización y el respeto por encima de convencionalismos o patrones establecidos, y el MPDL está con ellos en esta aventura. Bueno, después de esto yo creo que tenemos muchas cosas de las que podemos hablar con Rita y con Anu. En primer lugar, una precisión, porque hay unos datos ahí que me lié yo un poco. El colegio ahora no tiene medio centenar de alumnos, han bajado un poquito y son 32, y son el 100% de etnia gitana. Vamos a empezar hablando primero con Rita, que eres un poco la que maneja todo lo que pasa ahí en el colegio, ¿no? Un colegio que realmente, bueno, pues ha pasado de una época en la que había un poquito de mezcla a ahora que habéis tenido pues que cambiar los métodos de aprendizaje, ¿no? Pues mira, el colegio, experimenta una evolución tremenda porque desde el 87 que se creó este centro, al cual llegaban más de 150 alumnos de diferentes parroquias del concejo, se creó en su día como centro de integración de minorías étnicas y realmente en aquel momento podría ser considerado así porque había un porcentaje del 20-25%. Y fue evolucionando o fue cambiando hasta llegar a lo que es hoy, que es un colegio de totalidad de alumnado gitano. Son los niños que viven en la ciudad promocional de la Sierra, es una ciudad promocional que se creó hacia el 91, hace unos 15 o 16 años. Son 36 viviendas que se hicieron en su momento para erradicar el chabolismo, un chabolismo que llevaba sentado en la Sierra pues hace más de 40 años. Y sí que se fue transformando, bueno, incidieron muchísimos factores, bajo la natalidad, hubo un cambio en la ley de educación cuando se suprimió lo que es ahora el primer ciclo de la secundaria obligatoria. Hubo algún otro problema también a nivel de aceptación de lo que se estaba quedando el colegio. Y bueno, pues llegamos a ser lo que este año es el primer año que el porcentaje es la totalidad de los niños del poblado de la Sierra. Sí. Bueno, de las particularidades que a mí me llamaron la atención del colegio y que fue realmente lo que me movió pues a traeros aquí a las dos, fue las dinámicas que desarrolláis ahí, ¿no? Porque bueno, en todos los colegios hacen actividades de grupo, se procura que los chavales pues tengan otras opciones, otras modalidades de aprendizaje, pero realmente en la Granda os movéis mucho. Lo comentábamos un poquito en el reportaje, tenéis música, un torneo de fútbol, internet. ¿Cómo son todas estas iniciativas? Háblame un poquito de ellas. Hombre, intentamos que el colegio de Granda sea la alternativa pues a la nada, porque es lo que tienen allí más cerca y que les pueda ofrecer algo que en sus casas no tienen, y además por bueno, la marginalidad, los pocos recursos y la forma de vida, tienen muy pocas oportunidades de tener experiencias diferentes, ¿no? Entonces intentamos que en la escuela, aparte de lo que es puramente académico, tengan otras vivencias. Sí intentamos hacer muchísimas actividades lúdicas, por ejemplo, hoy acabamos de celebrar el carnaval, todo eso lleva mucho tiempo, a veces un poco en detrimento de lo que es las clases, lo puramente, ¿no?, académico, pedagógico,
pero nos parece que es importante que todo esto también se pueda hacer en el colegio, ¿no? Ahora mismo está eso, el proyecto de apertura de centros, gracias al apoyo económico que la consejería nos concedió, pues podemos tener una clase de música, de instrumentos de percusión, que para ellos yo creo que está resultando bien. Y claro, eso hay que pagarlo y con el presupuesto de la consejería, el presupuesto habitual no nos alcanzaría, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos llevando a cabo y ojalá se está ahora forjando un poquitín el grupo, ojalá que siga adelante y además yo creo que es una manera también de enganchar más a los niños, ¿no? Porque cuesta, la escuela les cuesta, estamos satisfechos en cuanto a nivel de asistencia. Hubo una evolución importante, yo creo que en todos estos años van entendiendo que la escuela es importante, es una opción importante que tienen que ir poco a poco asumiendo, pero cuesta, es difícil y bueno, los resultados académicos son todavía bajos, pero bueno, estamos en ello, habrá que ir poco a poco. Esa era una de las cosas que te quería comentar, ¿no? Que realmente, bueno, después de todos los años que lleváis y de todas las dinámicas que desarrolláis, si notáis verdaderamente un cambio, ¿no? Me estás diciendo que sí, que bueno, que estás notando más asistencia, que estás notando más interés. ¿Tú le ves perspectiva a futuro? Porque una de las cosas que tú comentabas era que quieres luchar pues para que esos alumnos pues sean normales, ¿no? Estén integrados, haya una normalización, puedan integrarse en los circuitos educativos y laborales normales, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea. De hecho, se supone que estamos allí, un grupo de profesionales intentando llegar a eso. Es difícil porque, claro, no todo depende solo de la escuela. Tú piensas que en la escuela están de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Yo cuento con el apoyo de un grupo de compañeros que se dejan la piel, pero, claro, a las 5 se acaba la escuela, ¿no? Y en el entorno en el que viven pues no tienen demasiadas ayudas pues por muchísimas causas, empezando porque son hijos de padres que lo fueron muy jóvenes, madres muy jóvenes sin saber ser madres, entonces ahí hay muchas carencias que, bueno, pues desde la escuela estamos reivindicando apoyo de servicios sociales, colaboraciones de organizaciones. De hecho, ahora hace una temporada ya allí en el poblado está trabajando una asociación, la Asociación Nómades, también trabajando mucho con las madres, con los jóvenes, que bueno, yo quiero ser positiva y hay días y hay momentos donde, bueno, lo ves un poco negro, ¿no? Pero yo quiero ser positiva y creo que están pasando cosas buenas. Estamos teniendo ya algunas alumnas en el instituto, 2 niños que habían abandonado en su día la escolaridad en la secundaria y se incorporaron este año y están, parece que animados, ¿no? Y luego ya muchos padres, madres, bueno, bastantes familias que ven un poco la necesidad de abandonar ya lo que es el gueto e incorporarse un poco en la normalidad, bueno, pues asumiendo un puesto de trabajo, viviendo en una vivienda normalizada, sintiéndose muy orgullosos de ser gitanos, que es lo que ojalá que logremos, ¿no? Que entiendan que tienen que seguir siendo gitanos, mantener sus culturas, sus principios, pero lo que sea cultura y principios, no otras cosas que a veces, desde incluso altas instituciones, se justifica como cultura, pero no es cultura. O sea, no podemos llamar cultura a rasgos marginales que impiden a veces que se pueda llegar más adelante. O sea, que tú le ves futuro al colegio, ¿no? Porque os estáis moviendo en direcciones muy buenas. Yo creo que, bueno, que si seguís por esas pautas, realmente va a haber una respuesta que decimos de los alumnos, de la familia, y que realmente que pueda convertir el centro, aparte de con todas las iniciativas que tenéis de abrirlo a la zona de Granda, ¿no? Pues puede convertirlo un poquito en centro neurálgico de cultura y de educación de la zona, ¿no? Volver un poquito a lo que fue. Eso quisiéramos. Que la gente se acercase, que no tuviesen miedos ni reparos a matricular a sus hijos, personas no gitanas, que tienen muchísimas cosas buenas, hay muchos apoyos, desde educación tenemos muchísimos apoyos y bueno, que es una pena que no se pueda beneficiar más gente, pero bueno, en eso estamos. Yo ya te digo, quiero ser positiva y creo que con el tiempo algo se verá. Algo se está moviendo ya en la sierra. Bueno, pues ahora vamos a pasar a Nanu, que nos va a hablar de los talleres en los que hacéis, bueno, pues marionetas como esta, ¿no? Que
que me fue regalada en el taller que hicisteis ahí en La Granda. Son unos talleres que, bueno, que hacéis muy variados, que hacéis con todo tipo de alumnos, de todo tipo de edades. ¿Qué principios seguís, más o menos, para establecer qué dinámicas vais a tener con cada grupo? Bueno, primero establecemos los centros, ¿no? Entonces, los centros que tienen un porcentaje de minorías son aquellos que tienen un 20% de minorías. Entonces, a partir de ahí, minorías, hablamos de niños hijos de inmigrantes, niños pertenecientes a la etnia gitana. Entonces, a partir de ahí decidimos los centros. Está el centro de Granda, es un caso especial, porque, bueno, ya habéis visto que es mayoría aplastante la minoría. De todas formas, sí, hay otras características a la hora de seleccionar los centros, como por ejemplo serían las necesidades de los niños, las necesidades, en este caso, socioeducativas, ¿no? Porque no serían formales, no sería educación formal. Y luego la otra pregunta, que era lo de... Un poco, bueno, ¿qué premisas tenéis de partida, ¿no? Es decir, tú llegas a un grupo y dices tú, bueno, pues voy a hacer esta dinámica. ¿Qué bases tenéis? ¿Cómo averiguas qué necesidades tiene ese grupo? Bien, para concretar ya las necesidades, llegamos para allá y les hacemos un test muy sencillito, donde ellos nos van a decir, bueno, pues qué necesidades tienen en torno a la convivencia. En torno a la convivencia y en torno al racismo para posible prevención de esta, con preguntas muy sencillitas. Y luego hacemos unas técnicas de grupo para saber qué actividades les apetecen a ellos hacer. ¿Qué es lo que quieren? O sea, la propuesta es muy sencilla. ¿Qué es lo que queréis vosotros hacer? Que vamos a estar juntos pues una serie de horas a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, eso está muy bonito porque los niños participan y se hacen responsables. Si tú dices, quiero hacer marionetas, como la marioneta que te hicieron... Pues fantástico, vamos a hacer marionetas, nosotros vamos a trabajar las marionetas y luego ¿qué necesidad vamos a trabajar? El derecho a participar, el derecho a tomar decisiones. Pues les contamos el cuento que era el que sale allí de Lucinda. Entonces, bueno, ya vamos juntando necesidad con interés del niño y a su vez la responsabilidad de que si tú participas, has tomado una decisión y tienes que responsabilizarte de ello. Bueno, esto es la teoría. Quiero decirte que luego cambia y varía mucho entre grupos y grupos. En grupos de contextos de diversidad y tal, bueno, es más fácil. Donde ya hay la brecha de la exclusión social y donde hablamos de niños que no es solamente que tengan culturas diferentes, sino que, como decía antes Rita, están en una situación de marginalidad, bueno, pues es mucho más difícil, porque tienen menos habilidades sociales y porque hay que trabajar más cosas. Eso era lo que te quería comentar. La respuesta, me imagino, como decías en el reportaje, que será muy variada. Pero vamos a ver, hablando ya desde un punto de vista más global, o sea, ¿tú notas que realmente hay una respuesta positiva, pues de una forma más avanzada o menos, dependiendo de los grupos? ¿Tú notas que reaccionan, que responden, que participan, que lo viven, al fin y al cabo? Sí. Participan, responden, lo viven. Bueno, el blog, yo no sé si lo sacasteis, el blog infantil, de participación infantil, donde ponen sus propuestas. Lo viven y además lo evalúan, porque nosotros lo que hacemos al finalizar es que los niños valoren y evalúen tanto los talleres extraescolares de derechos de los niños, de otras culturas, de interculturalidad y de juegos cooperativos. Aparte, eso lo valoran por un lado y luego participan en el otro taller de habilidades sociales y de educación para la paz y también lo valoran. Y lo puntúan, y puntúan a los monitores y nos ponen nota si lo hemos hecho bien y en qué tenemos que cambiar. Y el resultado es muy positivo. O sea, para ellos, desde la perspectiva y de la percepción de los propios niños, lo valoran muy positivamente. Desde la perspectiva de los tutores y de la otra parte que es el profesorado, en general también lo valoran muy positivamente y de hecho todos los directores con los que trabajamos desean continuar con la experiencia. Una de las cosas que mencionabas, porque bueno, hemos visto las marionetas, hemos visto bueno, pues que trabajáis con cuentacuentos, me comentaste lo del blog. El blog que no lo llegamos a desarrollar en el reportaje, pero que bueno, que es una página web a través de la cual los alumnos pues expresan pensamientos, ponen dibujos, fotografías. ¿Cómo se os ocurrió la idea de utilizar Internet, ¿no?, para darles esa ventana? Llevábamos utilizando Internet en los talleres ya hacía tiempo. Además, habíamos empezado ya hacía tiempo, ahora como 2 años ya con los niños de Granda, precisamente porque les encanta. Les encanta todo el tema de Internet. Y buscamos páginas infantiles. ¿Qué pasa? Que las páginas infantiles que encontrábamos son dirigidas a niños, pero no realizadas por niños.
Y queríamos algo diferente. Queríamos no solamente páginas que estén dirigidas para niños, donde los niños pueden jugar, y además las hay muy bonitas, de educación en valores, hay derechos de los niños, hay preciosidades por ahí. Pero queríamos algo que los niños fuese una herramienta de comunicación para ellos y de participación. En ese blog lo que tiene de bonito es que hay niños de Mieres, hay niños de Oviedo, hay niños de Granda y hay niños de La Felguera. Y los niños, aparte de que exponen los trabajos que ellos hacen en torno a las cuestiones que le interesan, los derechos de la niña, la paz, la convivencia, las cosas que pasan en el cole, sus dibujos, sus escritos, sus poemas, aparte se comentan. ¿Qué pasa? Hay niños que no tienen ordenadores en sus casas y no pueden ir con su papá o con su mamá a decir vamos a ir a Pilotando Nubes, que se llama Pilotando Nubes, vamos a ir a Pilotando Nubes y vamos a ver qué pilotaron por ahí en otras nubes mis compañeros, voy a mandarles comentarios o voy a ver qué hago yo. Hay casos como en el caso de Granda, lo hacemos directamente en el aula de informática y los niños en el aula de informática comentan o ven lo que han puesto y bueno, la idea es que se motiven y que participen, que tienen derecho a participar. Eso lo primero. Bueno, yo la verdad tengo que decir que me han quedado aquí un montón de preguntas en la hoja, pero me imagino que volveremos a vernos muy pronto. Yo espero que sigáis las dos, cada una haciendo bueno, pues lo que os corresponde, pero siempre adelante, ¿no? Tú con todo lo que son los talleres de motivación y de interacción y ahora con los que comentábamos en el reportaje de resolución de conflictos con padres y tú, bueno, pues lidiando en el día a día con ese colegio que yo creo que tiene mucho futuro. Gracias a las dos. Hasta luego. Colombia sigue siendo una tierra muy difícil de la que muchos tienen que salir a la fuerza, muchas veces para mantener su vida. Por ese motivo, pero también para difundir un mensaje de cambio, de colectivos organizados, de lucha, estuvo en Asturias Yubizas Martínez, del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, y nosotros estuvimos con ella. Yubizas Martínez Hernández tuvo que salir de Colombia porque ninguna ubicación resultaba segura. Tras sufrir la muerte de su cuñado y ver cómo su propio marido estuvo a punto de ser asesinado, decidió venir a España, no solo para encontrar un refugio temporal, sino para hacer a otros partícipes de sus vivencias y de la situación de su país. Yubizas es miembro del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, una organización que trabaja con comunidades negras y con representación nacional, que tiene entre sus acciones la permanencia en el terreno y las alianzas con otras organizaciones. En Colombia hay aproximadamente 12 millones de negros. Trabajamos porque nos preocupa mucho eso de que se estén haciendo cosas a las comunidades, que se estén afectando los intereses de la gente por favorecer a las empresas o por seguir manteniendo un poder político que ya no debiera de estar. En 1993 se creó una ley, la Ley 70 del 93, que favorece a las comunidades negras. Les da derecho a la tierra por haber vivido siempre en esos territorios. Pero como casi todos esos territorios están en zona de mucha riqueza mineral, ambiental, el gobierno ahora está favoreciendo empresas multinacionales para que se asienten en la zona. Entonces se están masacrando a la gente, se están dando desplazamientos y se violan los derechos de la gente para que la gente pueda irse del territorio para asentar las empresas ahí. En una charla impartida en Avilés, de la mano de Amnistía Internacional, Yubizas se emocionó al contar su experiencia personal con su desplazamiento a Bogotá y su llegada final a España. A partir del 2004 aparecieron los paramilitares en Buenaventura, que es la zona de Colombia donde soy, y comenzaron a decirle a las organizaciones qué podían hacer, dónde lo podían hacer. Entonces, a partir de ahí vinieron muchos problemas porque nosotros decimos, si vivimos aquí podemos estar en todas partes y seguíamos haciendo el trabajo. En mayo del año 2006 asesinaron a mi cuñado, el 1 de mayo, que también trabajaba con la organización, y nos llegó el aviso de los mismos paramilitares diciéndonos que nos teníamos que ir de Buenaventura porque éramos los próximos, mi esposo y yo. Nos fuimos, tuvimos que desplazarnos a Bogotá. Estábamos en Bogotá, teníamos 6 meses en Bogotá cuando se llevaron a mi esposo de nuevo para intentar asesinarle, pero gracias a una acción urgente que se hizo con las otras organizaciones, con amigos, se informó y se logró evitar que se le matara. Y ahí fue que ya dijeron, bueno, ya no pueden estar en Bogotá, que se suponía que era más seguro porque estábamos acogidos en Colombia y en Bogotá por el programa del gobierno para defensores.
La impunidad a plena luz del día, la desprotección son cotidianas. Lluvizas está ahora en España, aunque sabe que es un destino temporal, ya que la mirada siempre está puesta en Colombia, de donde reciben noticias con frecuencia. Me llevan en pleno centro de Bogotá, que hay cámaras para asesinarte, un carro sin placas en Bogotá, que se supone que no deben andar, pero sucedió, entonces por eso aceptamos salir del país. Pero sí estamos seguros de que vamos a regresar. Todos los días tenemos noticias, no son buenas. Ahora las autodefensas están, o los paramilitares, como les gusta que les digan, están colocando bombas dentro de la ciudad, en el casco urbano, están afectando las casas. Y la guerrilla, que también ya llegó, porque quieren, ahora se lo están disputando entre ellos, está atacando a la fuerza pública y están masacrando no solo a los jóvenes de la ciudad, sino también a la policía. En el casco urbano ya casi no queda nadie. Tenemos una población en el casco donde solo vive una persona. La profesora del pueblo dijo, no me voy, y es la única que vive en el pueblo. Los demás se fueron, y eran 300.000 habitantes. Lluvizas recuerda a su tierra, de la que habla por toda España para romper el espejismo que muchos tienen sobre Colombia, y sabe que seguirá luchando para volver a su país con la cabeza alta, mirando adelante y siempre sin miedo. Esperamos que os haya gustado este Solidaridad un poquito diferente. Os esperamos en una semana con más entrevistas, reportajes e información. Hasta entonces, buenas noches y feliz semana.